filosofía social, abordaremos el tema Introducción histórica a la filosofía del Estado desde Platón a Spinoza. Entre los temas y subtemas tenemos el mundo antiguo con sus respectivos autores, que son Platón y Aristóteles, el mundo medieval con sus respectivos autores, que son Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. En el Renacimiento tenemos a Tomás Moro y Nicolás Maquiavelo. En el barroco nacionalista tenemos a Thomas Hobbes y Baruch Spinoza. En los objetivos de aprendizajes, como primer punto, abordaremos de manera explicativa el tema Introducción histórica a la filosofía del Estado desde Platón a Spinoza. En el segundo punto, socializaremos los temas abordados y los autores mencionados con los compañeros de la clase. En breve introducción, analizaremos que si con Aristóteles aceptamos que el hombre es un animal político y que con Marx que la conciencia del hombre es de origen social, habrá que aceptar irremisiblemente que las primitivas sociedades humanas evolucionaron inevitablemente en estado. Pues bien, entendido esto como síntesis de 4 elementos, que son la población, el poder político, el orden jurídico estatal y el territorio nacional. El mundo antiguo con su primer autor. Según Platón, nos afirma en su carta séptima, sufre de amor a lo propio. Pues bien, su deseo de reconocer dónde se encuentra la justicia, lo político y en lo privado, el motor de su filosofía. Con el triunfo de la democracia y el esplendor económico y cultural, se crea en Atenas, alrededor del siglo V a.C., una situación inédita de preponderancia política y filosófica sobre el resto de Grecia, que le acarrea una serie de nuevos problemas. Entre ellos tenemos la democracia, igualdad política y social de un gobierno y pueblo, la libertad, pero libertad personal solo ante la ley. El segundo autor del mundo antiguo, Aristóteles. El Estado se legitima mediante argumentos racionales o ontológicamente fundamentales, es decir, se apela a un orden anterior, en el sentido de prioridad que se descubre mediante la razón. Para Aristóteles, el Estado surge por causa de las necesidades de la vida, pero ahora existe para posibilitar la vida buena. El fin del Estado es la felicidad y la percepción moral de la ciudadanía. Aristóteles critica la política idealista de su maestro, Platón. Ni la política ni la ética pueden ser ciencias exactas, sino empíricas. Aristóteles dice que el ser humano puede diferenciarse de los animales y de las plantas por su razón, porque el ser humano es el único que puede razonar, por lo tanto puede discernir el bien y el mal, lo legítimo y lo no legítimo. Para Aristóteles, en la persona o los ciudadanos que no viven dentro de una poli o una ciudad son considerados una bestia o un dios, porque todo ser humano tiene la finalidad o su objetivo es la felicidad. Aristóteles se hace 2 preguntas sobre el gobierno. La primera es ¿para quién gobierna y quién gobierna? Cuando él pregunta para quién gobierna, dice que se establecen 3 gobiernos: el unitario, el para pocos y el de muchos. Mundo medieval. En la Edad Media, la disputa sobre la naturaleza del Estado, sobre todo en el entorno de la supremacía del Estado sobre la Iglesia o viceversa, entendiéndose la primera como una comunidad temporal e histórica y la segunda como una comunidad espiritual insertada en la historia pero que la trasciende. De este modo, la legitimación medieval del Estado, tanto en su versión cristiana como musulmana, incluidas las razones reveladas y las razones antológicas, de este sentido, los grandes imperios previos y desarrollados de los estados griegos y latinos también apelaban al sistema religioso revelado para su justificación racional.
Mundo medieval. Como primer autor tenemos a San Agustín de Hipona. Agustín se sentía obligado a dar ánimos. La iglesia se había hecho una con el Estado y el Estado sin ella. En cuanto a la sociedad y la política, San Agustín expone sus reflexiones a la ciudad de Dios, obra escrita a la raíz de la caída del Imperio Romano en manos de Alarico y de la desmembración del Imperio Romano. Una de las reflexiones de San Agustín era que el mal no es una forma de ser, sino su privación, no es algo positivo, sino negativo, carencia de ser o no ser. Todo lo creado es bueno, ya que el ser y el bien se identifican. Otro de los autores es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es quien recoge el espíritu de la filosofía aristotélica en torno al Estado y con ello la concepción grecorromana y sus influencias sobre el pensamiento medieval. Aquino afirma que el Estado es un reflejo de la Iglesia y que gracias al gobierno del rey es posible que los hombres se mantengan unidos en búsqueda del bien común. Para entenderlo de otra manera, Tomás de Aquino utiliza la metáfora organicista donde el cuerpo humano es dirigido por la cabeza o por el corazón. Esto quiere decir que la multitud necesita a alguien que los gobierne o quien los dirija. El Renacimiento es la expansión de las ideas de la Reforma. Fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo contra la condición del hombre y el mundo. Tomás Moro, quien su obra más famosa, que es la Utopía, presenta un estado de ideas en el que existe la propiedad privada con ego platónico. Se presenta como el precursor del naturalismo religioso y el socialismo. Como bien lo dije, que su obra más famosa es la Utopía, Tomás en ella critica el orden político, social y religioso, estableciendo abajo la fórmula de imaginar una comunidad perfecta. En su modelo está caracterizado por la igualdad social, la fe religiosa, la tolerancia de la ley, la combinación de la democracia con la obediencia general a la planificación racional del gobierno. Nicolás Maquiavelo, en su libro El Príncipe, demuestra y diseña los nuevos gobernantes como astutos, prudentes, despiadados, rectificando que el fin justifica los medios porque la política y la moral son ámbitos contradictorios. Señala Maquiavelo como principio clave la acción política, clara conciencia de la naturaleza humana y su maldad. Así, un tratado político que quiere ser riguroso deberá ser realista. A Maquiavelo ya no le interesa cuál es el mejor gobierno ni qué es lo legítimo, sino únicamente la técnica política para el poder y el orden. El párroco racionalista o siglo de las luces se denomina a la corriente intelectual que dominó Europa, Francia e Inglaterra. Abarcó desde el racionalismo, el empirismo hasta la revolución industrial. El barroco es un movimiento cultural que se extendió desde el siglo XVII y que coincide con un periodo de crisis económica, política, social y religiosa. Thomas Hobbes es uno de los primeros autores dentro de ese periodo del barroco racionalista. Como podemos ver a través de su obra Leviatán, 1651, influyó de manera importante en el desarrollo de la filosofía política occidental. Es el teórico por excelencia del absolutismo político. En filosofía política afirma que el Estado es algo creado por el hombre artificial, una máquina. Es cierto que Hobbes es el que abre la vía contractualista al insistir en el carácter pactado de la sociedad. Del convenio nacen justicia y legalidad.
inexistentes en el estado natural. Al hablar de vía contractualista, estamos hablando de la teoría del contractualismo, en el cual establece un pacto entre la sociedad y el Estado. Es decir, que el hombre, el individuo, la sociedad ceden parte de sus libertades a cambio de la seguridad del Estado. Thomas Hobbes aborda el problema del Estado convencido de que él era el primero que lo trataba científicamente. Ni Maquiavelo ni Moro habían hecho verdadera filosofía civil. Baruch Spinoza es otro de los autores que vamos a ver dentro del barroco racionalista, y él establece que el Estado se funda por dos razones. La primera, la esperanza de un bien mayor, y la segunda, el temor de un mal mayor. Spinoza es un racionalista radical, absoluto, pues parte de la idea de que mediante la razón el ser humano es capaz de comprender la estructura racional del mundo que le rodea. Es decir, él nos dice que a través de la razón, del conocimiento, de todo lo que nosotros podamos comprender del mundo que nos rodea, es de la única manera que podemos adquirir nuestra libertad. Sostiene que la democracia es el mejor sistema posible y es el que más se ajusta a la naturaleza y a la razón. Según su visión, el fin del Estado es hacer a todos los hombres libres, lo que significa que el hombre ha de dejar de ser un autómata, es decir, un maniquí o una persona que se deja dominar por otra.